Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diana Girón y el día de hoy vamos a hablar de la comunicación y de algunos modelos que han marcado su evolución. Bienvenidos. Comenzamos por conceptualizar el término comunicación. Sabemos que el hombre es un ente social por naturaleza y en este sentido, a lo largo de su evolución, la comunicación ha jugado en gran medida un papel importante, permitiéndole mejorar en todos los sentidos, sus relaciones e interacciones sociales. La comunicación es el proceso mediante el cual es posible transmitir información, ya sea de manera verbal, por medio de un lenguaje oral o escrito, o no verbal, por medio del lenguaje de nuestro cuerpo que no depende de palabras. El proceso comunicativo está compuesto por elementos básicos como el emisor, quien emite el mensaje, el receptor, la persona que lo recibe, el mensaje mismo, la información que se quiere transmitir, el canal medio por el cual se envía, el código, signos y reglas que se emplean para enviarlo y por último el contexto, situación en la que se produce ese proceso de comunicación. En nuestra condición de seres sociales, las personas necesitamos comunicarnos. La comunicación permite transmitir información e intercambiar o compartir ideas. Lo que enriquece la experiencia humana, la comunicación es de vital importancia para desarrollar nuestras potencialidades. A lo largo de la evolución de la comunicación han aparecido diversos modelos que nos permiten entender la comunicación desde una perspectiva teórica, un paradigma de pensamiento o contexto histórico. Para poder diferenciar los distintos modelos, estos han sido clasificados de acuerdo a la forma en que abordan o enfocan el concepto que define la comunicación. Estos son, por ejemplo, físicos, sociológicos, psicológicos, antropológicos, sociopsicológicos y semiológicos. Veamos algunos ejemplos de estos modelos. Los modelos físicos, estos asumen la comunicación desde una postura mecanicista, orientado al proceso físico que se requiere para las telecomunicaciones. Un ejemplo de este modelo son los de Shannon y Weaver. Se sustenta en las teorías de la información y se enmarca en las telecomunicaciones. Es un modelo lineal de la comunicación en tres niveles: técnico, en cómo se traslada el mensaje y cuáles son los efectos del ruido; semántico, cómo llega el mensaje, y programático, donde se analizan los efectos de la comunicación, la influencia y la efectividad del mensaje. El modelo sociológico asume la comunicación como un fenómeno social que ocurre entre personas, sin olvidar que estas son miembros de grupos primarios, los cuales a su vez forman parte de estructuras sociales mayores. Un ejemplo de este modelo es el modelo de Laswell, el cual fue difundido en 1948, orientado a explicar la comunicación en masas y estipula funciones en base a unas preguntas específicas como quién dice qué, a quién, en qué canal y con qué efecto. Dentro de los modelos sociopsicológicos basados en el conductismo, es decir, estímulo dirigido para provocar una reacción, está la teoría de la aguja hipodérmica, propagada durante los años 20 y 30. Consiste en que los mensajes emitidos por los medios de comunicación influyen directamente en los receptores e inyectan una información con un contenido que automáticamente se da por cierto, es decir, sin que los receptores cuestionen la información recibida, reaccionando todos de una manera similar. Los medios inyectan mensajes, los mensajes generan reacciones. La base a esta teoría se prestaba entonces a las masas y se caracterizaba por ser homogénea, igual de redacción, un patrón y estímulo y respuesta. De esta teoría se sustentan el modelo de Joseph Goebbels y los 11 principios de la propaganda. Como hemos podido ver, estos tres modelos de comunicación tienen semejanzas, como por ejemplo, establecen sus elementos básicos en un emisor, en un mensaje, en un canal y en un receptor. Y también encontramos diferencias, principalmente la forma en que abordan o enfocan el concepto que define la comunicación. Por ejemplo, en el físico, por medio de las telecomunicaciones, el sociológico asume la comunicación como un fenómeno social y en el sociopsicológico está basado en el conductismo, es decir, necesita generar un estímulo dirigido para provocar una reacción. En este sentido podemos entender entonces por qué se presentan paradigmas comunicativos relacionados con su enfoque, como por ejemplo, el físico, el modelo de Shannon y Weaver, con el tercer paradigma, soporte y formato de multimedia, que permite integrar al proceso de comunicación la tecnología digital y todos los formatos de información, el texto, el audio, el video, los gráficos,
fotografías, animaciones, etc. En el sociológico, el modelo de Laswell con el 10º paradigma de información y conocimiento, con la superabundancia de la información que caracteriza nuestra época, la época de la era digital, radica la importancia estratégica de los medios como gestores sociales de conocimiento. Y por último, el sociopsicológico, basado en el conductismo, como en el que hablamos de la teoría de la aguja hipodérmica, con el 4º paradigma de periodicidad a tiempo real. Nacimiento del tiempo real de la información, que en algunas ocasiones va enfocada, además de informar, a provocar reacciones en la audiencia. Un ejemplo de esto es lo ocurrido en días pasados en nuestro país, donde los mensajes de los medios fueron dirigidos a provocar una concientización de los hechos y un sentido de solidaridad con los afectados en la Ciudad de México y en los diversos estados afectados por los sismos. Bueno, pues espero les sea de ayuda la información que en esta ocasión comparto con ustedes sobre la comunicación. Muchas gracias y hasta pronto.